fue un hombre erudito, autodidacta, poeta por vocación, folclorista por tradición y periodista de profesión, realizador y presentador de radio y televisión, decimista, investigador, hombre de lucha, ferviente reivindicador de las raíces negras. Divulgó los grandes aportes de los descendientes africanos a la cultura peruana, sobre todo en el campo de la música, la danza, el habla popular y la literatura. Fue un hombre valiente, ¿no? Él era herrero, cerrajero, era un trabajador manual, digamos, ¿no? Pero no descuidó su formación intelectual. Era un investigador, ¿no? Tuvo una percepción de los problemas sociales y una actitud de protesta y de rechazo al viejo orden y a los abusos y la explotación. Yo reconozco en Nicomedes Santa Cruz a un hombre sensible, humano, absolutamente cristiano, que pregonaba la igualdad, la decencia, el honor, el orgullo de la peruanidad. Antes de Nicomedes prácticamente no había nada sobre lo negro. Es con Nicomedes que saltamos a la literatura, es decir, al lenguaje escrito. Antes todos eran décimas, tradiciones, pero lo más importante es que Nicomedes no solamente se queda allí, sino comienza a analizar la sociedad. Tenía una sensibilidad muy especial. Era un hombre interesante y tenía un timbre de voz, Dios mío. Era, no puedo negar, un hombre inteligente, un poquito camorrista, pero tenía gracia. Y bueno, se desarrolló, porque hay decimistas y no tienen el sabor que tiene él, ni cosa por el estilo. Nicomedes siempre trabajó la décima en pie forzado, aparte de otros géneros que también cultivó. Hizo poesía libre, hizo romances, hizo poesía lírica, poesía comprometida también. Un buen amigo, cariñoso, tierno, a pesar de tener un carácter firme, algunas veces explosivo o violento, de acuerdo a las circunstancias. Pero en el fondo era muy tierno, muy buena persona y muy buen amigo. Nicomedes definitivamente le dio otro nivel a la décima. Empezó a hablar de otras cosas a través de la décima. Eso le ha dado la dimensión a Nicomedes para llegar donde llegó. Su obra fue más allá de la décima y la composición. Su obra difundió las ancestrales tradiciones afroperuanas y la defensa del folclore latinoamericano. Nicomedes Santa Cruz, entre cumananas y ritmos negros, le cantó al Perú y al mundo dejando impregnada su huella en el socavón de la historia. Cuando con amor profundo yo le canto a mi país, soy el hombre más feliz que pueda haber en el mundo. Aquel precioso segundo que llaman inspiración, lo dedico a mi nación, cantando a mi suelo amado. Décimas de pie forzado al compás del socavón. Nicomedes Santa Cruz Aparicio, padre de Nicomedes, contaba con el origen del nombre Santa Cruz, proveniente de su bisabuelo,
un curaca de Santa Cruz de la Sierra, quien vino a Lima cuando se separó el Virreinato de La Plata, para comprar una negra con la cual tuvo hijos, a quienes les dio su apellido. En el año 1881 es asesinado uno de los hijos del abuelo de Nicomedes en manos chilenas. Este, para que no le mataran otro hijo más, embarcó al padre de Nicomedes con una familia extranjera, en el último barco de refugiados que partía a los Estados Unidos. Nicomedes padre se da cuenta de que por ser negro y analfabeto, lo meterían de esclavo y se escapó quedándose solo en el mundo a los 11 años. Y allí, yo no sé cuál fue la razón, pero se empezó a interesar por el arte, sobre todo por el teatro y la literatura. Entonces empezó a él a trabajar esto que después iba a desarrollar mucho más en el Perú, que fue la dramaturgia, escribir obras de teatro. Vivió allí cerca de 30 años, 20 y tantos años. Y después que pasa un tiempo, regresa al Perú. Cuando vuelve, toma contacto con Victoria Gamarra. La conoce, es una joven con quien traban conocimiento, amistad, y anecdóticamente en estas entrevistas, en estas visitas de jóvenes, de enamorados, a veces no coincidían porque tenían ocupaciones. Nicomedes algunos días tenía que ir a visitar a su padrino, que estaba muy delicado de salud. Y Victoria había días que no podía entrevistarse con él porque tenía que ver a su abuelo, que estaba muy delicado de salud. Un día decidieron hacer la visita juntos. Bueno, vamos juntos a visitar a tu abuelo o a tu padrino. Y resulta que eran la misma persona, ¿no? Entonces creo que lo interesante de esta familia es que se juntan, por un lado, toda esta música y este saber, este conocimiento popular que viene por parte de la abuela Victoria, con toda esta parte académica, intelectual, digamos, del abuelo Nicomedes, ¿no? Nicomedes Santa Cruz Gamarra nació el 4 de junio de 1925, en La Victoria, la primera barriada de la República. Fue el noveno de 10 hermanos y siempre afirmó que su infancia fue maravillosa. Éramos los niños más creativos en la pobreza que teníamos. Era una época en que Lima estaba rodeada de huacas, chacras y huertos. Tú hundías las manos y encontrabas un fusil de la guerra del 79. Yo jugaba con los fusiles de la guerra con Chile. Todo eran carretas, todo eran pregones. Habían cosas sumamente interesantes y además graciosas a la hora de almuerzo, después que terminaban de almorzar, sobre todo los días domingos. Oh my God, cómo nos reíamos y tal y tal. Pero de pronto había algo, ¿no? Mi padre era muy interesante y mi madre también. Cuando ella estaba lavando en casa, para nosotros con escobilla, ¿no? Cómo cantaba, y qué interesante era. En los domingos o días de fiesta almorzábamos. Después de eso, empezábamos a tamborilear la mesa. ¡Qué sabor! Mi madre se pasaba el día entero cantando mientras lavaba ropa en una batea durante 18 o 20 horas diarias. Sabía de todo: panalivio, festejos, habanera, vals antiguo y décima. Yo creo que esos cantos de décimas que hacía la abuela y estas décimas recitadas son el primer acercamiento que tiene Nicomedes a la décima. Estas cosas han despertado mucho tiempo después, cuando él ha conocido a don Porfirio y a Carlos Vázquez, ¿no? Ahí recién esto que estaba dormido despertó.
Unos chicos de Breña, con los que jugaba al fútbol, lo invitaron a conocer a su padre, don Porfirio Vázquez. Ahí recuperó su contacto con esa tradición victoriana que había oído de su madre. Porfirio, a pesar de tener 8 hijos, se convirtió en una imagen paterna para Nicomedes. Diariamente por 2 o 3 horas le fue contando no solamente cómo se hacía una décima, sino cómo se llevaba una décima dentro del ámbito rural o como un arma de canto de contrapunto. Criollo no, criollazo, canta en el tono que rasques, le llaman el amigazo, su nombre Porfirio Vázquez. Y dice así: escúcheme por favor, escúcheme aunque no quiera, como canta marinera, yo lo creo un trovador. Soy su fiel admirador, lo oí y le di un abrazo. Donde él fui pasito a paso por sentir su melodía. Le digo desde ese día, criollo no, criollazo. Huellas. Huellas. Doña Victoria Gamarra siempre veía qué inclinación artesanal tenían sus hijos y de acuerdo con eso les buscaba un oficio. Al terminar el 5º grado de primaria, su madre le dijo: tú vas a ser cerrajero, y le llevó de la mano donde uno de los mejores maestros cerrajeros que había en el Perú, Nicanor Zúñiga. Nicomedes decía que en la herrería siempre se cantaba porque la forja tiene un ritmo. El rebote del golpe del yunque creaba musicalidad. Esto de alguna forma lo ligó a la actividad artística de forjar hierro a forjar palabras. Él empieza a crear y empieza a escribir décimas en cualquier sitio. O sea, muchas veces se retrasó en algunos trabajos, en avanzar algunos trabajos porque se detenía y en el papel donde había hecho los planos de las rejas él empezaba a escribir décimas, ¿no? Y borraba y volvía a escribir y escribía otra hasta que completaba de repente todo un verso. Una de las primeras cosas que hizo, se cumplió un aniversario de la muerte de Pinglo, o creo que en ese momento se construyó un mausoleo para Pinglo en el cementerio Presbítero Maestro, y había que hacer un enrejado alrededor de la tumba. Él hizo hizo un pentagrama y puso algunas notas musicales. No estoy seguro si son las primeras notas musicales del plebeyo, me parece. Entonces, Nicomedes hizo ese trabajo, ¿no? en fierro, ¿no? En fierro forjado, ¿no? Es un trabajo artístico. Y son las rejas que están hasta ahora en el mausoleo, ¿no? El arte poético va ganando terreno en la vida de Nicomedes y el 25 de abril de 1956 abandona el taller de herrería que había montado en 1953 y viaja por el mundo a encontrar su destino recitando sus versos que ya se contaban por algunas decenas. Celebrar las bodas de oro de esta unión matrimonial es digno ceremonial que impone el mayor decoro. Si el amor es un tesoro que se amasa con desvelos, esta pareja de abuelos es árbol que reverdece y que en justicia merece la bendición de los cielos. Gracias. En el año 1956 incursiona en la compañía Pancho Fierro, que simbolizaba la presencia negra en la cultura peruana.
El espectáculo viaja a Chile, donde cambia de nombre a Ritmos Negros del Perú. En ella, Nicomedes, por encargo de Alberto Terry, director artístico del elenco, compone la glosa del mismo nombre que se estrena en el Teatro Municipal de Chile. A partir de allí, todo lo que compone adquiriría una mira totalmente folclórica y de negritud. Él empieza a encontrar un nuevo espacio haciendo poesía, y las décimas que aprendió de Porfirio, él las saca del ambiente natural donde esta décima siempre se ha hecho. La décima se ha utilizado en las fiestas, en algún momento de esparcimiento dentro de una reunión familiar. Nicomedes saca la décima que estaba en ese espacio y la lleva a la radio. O sea, los eventos del día él los relataba. Y eso al público en general le llamó mucho la atención y le gustaba mucho. Nicomedes, al aparecer con estas décimas tan actuales, llama mucho la atención y capta la atención de un público que empieza a seguirlo. De ahí, cuando llega a la televisión, ocupa un lugar en la televisión, y también él se da tiempo para escribir también en periódicos, hacer primero artículos, después crónicas, después relatos, en fin. O sea, él se convierte en un hombre de los medios y lleva la décima a un ámbito de mayor divulgación, de mayor comunicación. Me di cuenta que iba a vivir del aplauso. Sin embargo, dada su inestabilidad, sabía que no podría mantenerme como me había mantenido la herrería. Entonces, me metí inmediatamente a hacer periodismo. El 1 de junio de 1958 publica su primer trabajo, suplemento dominical del diario El Comercio, titulado Ensayo sobre la marinera, donde detalla cómo era la marinera limeña desde sus antecedentes de Zamacueca. Esto permitió que sus trabajos fueran tomados con avidez y que a través de estos escritos folclóricos se fuera haciendo un espacio en el periodismo. Hay que precisar que mucho lo alentó José Durán, este gran maestro, este gran profesor de literatura, profesor universitario en universidades de Europa y de Estados Unidos, que investigó a fondo la música negra, por ejemplo, ¿no? La música negra de Lima. Y sin duda Nicomedes se apoyó en parte en esas investigaciones. Sus trabajos sobre la marinera o sobre otros géneros, ¿no? El panalivio, otros géneros de la música negra tan hermosos, las habaneras, ¿no? Que ahora están olvidadas y que virtualmente nadie conoce y que son joyas de música y de poesía popular, ¿no? Hay una canción que escuchábamos devotamente después de ir con Nicomedes cuando la cantaba Manuel Acosta Ojeda, una canción que se llama La Pastora y que comienza así: recuerda, niña, de aquella tarde cuando en el bosque de los naranjos te conocí, porque eras bella como las ondas de un mar sin fin. Alguna gente le propone entrar al periodismo sin que tenga una formación periodística, pero sí le empiezan a dar lineamientos que él empieza a seguir muy bien y a desarrollar en lo suyo. Entonces, esto se convierte en una especie de deseo de saber más, y ese deseo de saber más le hace plasmar todo, ya no solamente en décimas, sino que empieza a escribir artículos y empieza a hacer investigación sobre una serie de temas, algunos de los que no se habían hablado nunca o no se había investigado nunca. Además, esto en algún momento se convierte en un tema controversial para alguna gente, porque no se esperaba que sobre algunos temas hablara un señor afroperuano, ¿no? Entonces, un señor afroperuano que estaba para mucha gente más cerca de lo artístico que de otras cosas. Entonces, esto fue una sorpresa. Bueno, ¿y este compadre de dónde salió? Alianza Lima, Valdivieso, Rostein, Soria, Quintana y los dos García, Cochoy, Montellanos, Neira, Manguera y José María. Ni en Chile, ni en Argentina, ni en Uruguay, ni en Brasil
ha salido un cuadro alfil como el de la Alianza Lima. Huellas. Nicomedes, en cada una de sus décimas, tocaba temas inherentes a los diferentes sectores sociales, sus costumbres, sus tradiciones y la cotidianidad del ciudadano común. La décima al Señor de los Milagros parecía formar parte de una tradición de más de 300 años. Paso a nuestro amo y Señor, andas, lienzo y candelabros. Paso a nuestro Salvador, el Señor de los Milagros. La calle es un río humano por cuyo cauce la gente muy acompasadamente camina desde temprano. En el año 60 compone Talara, no digas yes, lo que dio origen a su primer problema político. Me interesó siempre su inquietud social, porque él era un artista, un poeta popular, o un poeta a secas, con vena popular, pero al mismo tiempo tenía una gran inquietud social. No era ajeno a ninguno de los grandes problemas del país, el problema agrario, el problema del petróleo, el problema de los trabajadores de la ciudad. Yo reconozco en él a un paralelo a José María Arguedas, que hicieron una defensa de lo mejor de la peruanidad. Ellos estaban convencidos que este país andino del cual él se ufanaba cuando hablaba de lo que era el Perú, era mucho más que este espacio físico en el que nosotros habitamos. Cuando él se atreve a decir esta frase tan maravillosa, Tacna, en ti no acaba el Perú, en ti comienza la patria, yo creo que eso es un ejemplo exacto de lo que fue este extraordinario hombre Nicomedes Santa Cruz. A partir de ese momento es que otra gente empieza a mirarlo y hay un grupo de intelectuales que empieza a decir, ah, bueno, este hace décimas, pero mira lo que está haciendo, date cuenta, ajá, mira de lo que está hablando, mira lo que está diciendo, mira lo que está proponiendo, mira cómo está atacando, mira cómo se está defendiendo, mira cómo justifica, mira cómo propone. Este grupo de intelectuales lo empiezan a invitar a una serie de reuniones. Eso hace que a su vez Nicomedes le empiece a despertar el deseo de hablar sobre un montón de cosas sobre las que la gente no hablaba y de alguna forma en un momento Nicomedes se empieza a sentir como una especie de voz de los que no tienen voz. Nicomedes parte de una tradición netamente oral y contestataria. Sus poemas frecuentemente son comentarios sociales y políticos de la escena nacional, de la situación socioeconómica, etc. Santa Cruz privilegia la décima como forma poética y de esta manera rescata y revitaliza esta forma poética para la posteridad. Pero también emplea múltiples formas poéticas como sonetos, silvas, romances, etc. Al estudiar y ver los poemas de Nicomedes podemos notar que definitivamente se inscribe dentro de la corriente contestataria de los años 60 y 70, ¿no? Y Nicomedes pone sus poemas al servicio de la sociedad, ¿no? De la humanidad.
En 1961 incursiona en la política. Desestima la invitación al partido de Belaúnde para ingresar en otro partido que creía era un partido de guerrilla, solidario con la Revolución Cubana. En cada plazuela hacía una décima política. Es así como compone Yo soy revolucionario. Como periodista también habría que recordar al Nicomedes Santa Cruz de la militancia en el movimiento social progresista. Él escribía en el periódico Libertad que sacaba este movimiento, un movimiento de centro-izquierda y muy importante, nacionalista. Y él tenía ahí a menudo columnas de opinión y también versos, ¿no? Versos de coyuntura, digamos, pero en el buen sentido de la palabra. Manejaba muy bien la pluma, por lo mismo que era hombre culto, ¿no? hombre de cultura. Solo se puede comparar con figuras como Nicolás Guillén, pero Nicolás Guillén era como poeta. Y entonces en el caso de Armstrong, es decir, en la música, y Fernando Ortiz en la investigación. Pero a mí lo que me parece impresionante de Nicomedes Santa Cruz es que reunía todas esas cualidades en un solo personaje, en él. Él era el investigador, era el musicólogo, era el folclorista, era el cantante, era el declamador, es decir, era un autodidacta, es decir, algo que traía en su código genético, yo diría, y que tuvo la posibilidad de desarrollarlo, y de desarrollarlo haciendo una gran aportación, no solamente para Perú, sino además para América Latina. La incursión en el ámbito político resultó perjudicial para la popularidad y economía de Nicomedes, pues la misma gente que aplaudía sus composiciones ahora cuestionaba su postura antinorteamericana, perdiendo así a un gran sector de la oligarquía y aristocracia peruana. Ya no tenía precio lo que yo hacía y me voy del país, porque veía que todo era política y no había atención a mis décimas. Con la intención de que el público se olvide de él y ante la agitación originada por sus ideas políticas, decide viajar a Brasil. Llega a la Universidad de Bahía y en el primer congreso sobre alimentación en los países subdesarrollados, ve por primera vez a delegados africanos. Comienza a vivir en un pueblo llamado Feira de Santana y se pone a escribir. De ahí es que me voy a Brasil, porque quiero que el público se olvide de mí y allí ocurre lo más extraordinario que me haya pasado en mi vida. Cuando él llega a Río y encuentra un monumento donde aparecen de los pilares de la cultura y de la nacionalidad brasileña, aparece un negro de un esclavo. Eso a él le impactó, a él le emocionó mucho. Y en Brasil habían muchos investigadores que habían hecho una gran aportación. Entonces Nicomedes pudo nutrirse, pudo leer esas aportaciones, esas investigaciones y pudo incluso relacionarse con algunos de esos académicos, de esos investigadores más importantes de Brasil. Entonces, cuando él retorna a Perú, retorna cambiado en sentido cualitativo. Al regresar al Perú, empieza a recorrer la Universidad de Ingeniería y la Universidad de San Marcos, trabajando constantemente con el estudiantado. Allí se da cuenta que el aplauso que recibía es cuantitativamente inferior al otro, que no hay cientos de miles de soles, pero que cualitativamente ese aplauso suena diferente que el otro aplauso de la pelona, de ritmos negros, porque se trataba de un aplauso político, un aplauso militante, un aplauso fuerte.
Kumanana, 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 kumana. En 1964, la firma Philips auspicia el álbum Cumanana, en su primera edición. Manuel Mujica Gallo, fundador del diario Expreso junto con Nicomedes, le entrega a este 15.000 soles para la edición del álbum encargándose de su distribución. La revista Caretas dedicó 4 páginas a Cumanana. Llega a sus manos un producto que tiene la forma de una caja, una cajita, donde hay 2 discos long play y un cuadernillo, ¿no? Era un trabajo de investigación de música, no sé si europea o africana, no estoy seguro. Pero Nicomedes al ver esto me dice, esto es una obra completa. Hay información textual, hay música, es un trabajo de investigación. Acá deberíamos hacer algo así, ¿no? Y se propone hacer algo así. Me dice, faltan fotos. Yo ya estaba trabajando en el diseño gráfico y conocía un fotógrafo a quien todos mencionaban como un fotógrafo fuera de serie. Y se lo presenté a Nicomedes. Le dije, este es el fotógrafo que puede hacer las fotos del arte negro. Se llamaba Carlos Domínguez, el Chino Domínguez. Y en este álbum Cumanana aparecen parte las composiciones de Victoria, en parte otros temas que eran antiguos, tradicionales, pero que se encontraban fraccionados, como No me cumbé, Raíz de Guarango. Él le agregó letras a esos temas antiguos y se armó así el álbum Cumanana, con composiciones antiguas restituidas, con composiciones de Victoria y con décimas, que era la urgencia, el interés mayor de Nicomedes, rescatar la décima y hacerla un elemento de comunicación, que la décima no se pierda. Me acuerdo que un día me dijo, oye Victoria, yo quisiera formar una compañía y todo esto, ¿te animarías? ¿Ya? Entonces ya ahí puso la Cumanana, ¿ya? Y yo le dije, ¿por qué no? ¿Ya? Y empezamos a trabajar. El espectáculo fue muy lindo, los personajes éramos nosotros, Nicomedes, yo. Fueron años de lucha y de trabajo. ¿Cuántas obras se han presentado? Y el texto era mío, y la dirección era mía, y él entraba también a tallar. Entonces tenía muy buenos momentos de actor, muy buenos momentos. Y han sido varios años, hasta que tuvimos una discusión y yo dije, bueno, aquí murió el payaso. ¿Ya? Y nos separamos. En 1967 viaja a Cuba y por primera vez lee el Manifiesto Comunista y las obras de Lenin, lo que hace que adquiera una visión diferente del mundo. En Cuba encuentra una gran motivación política y una realidad de lo que para América Latina había sido únicamente una teoría de la posibilidad de un nuevo mundo de justicia y de equidad. Es cuando me doy cuenta que mi presencia en Cuba no hacía falta, sino que lo que hacía falta era que yo copiara todo lo que había en Cuba para hacerlo en mi país. Nicomedes regresa al Perú y empieza a trabajar muy fuerte en la poesía, lo que lo lleva a Cusco por primera vez. En la Plaza de Armas, ante un estudiantado universitario y el campesinado, empezó a declamar sus poemas
y se da cuenta que sus esfuerzos por acercarse al hombre de la sierra con la misma fuerza y con el mismo amor que le había acercado antes al hombre negro de la costa, estaban dando sus frutos. El Cusco lo recibe como un hijo de la tierra. Entre décima y décima, ¡pum!, él soltaba siempre un puyazo político, social o un comentario fuerte. O sea, creo que él utilizaba las décimas o el espacio entre décima y décima para decir cosas, ¿no? Tenía una capacidad muy directa para hablarle también a la gente sencilla, ¿no? O sea, podía usar un lenguaje muy directo y muy sencillo, y creo que la gente, por más que lo veía en televisión, lo veía como un personaje no del mundo real, sino del mundo de la televisión. Él se empeñaba siempre en pertenecer al mundo real, porque encontraba los códigos para comunicarse con la gente, ¿no? Creo que una de las mejores cosas de Nicomedes es que sabía comunicarse con la gente. Poemas que él le toca y abordan sobre temas también internacionales. ¿Qué pasa con la cultura afro, pero afuera? ¿No es cierto? ¿Qué ocurre en África, por ejemplo? ¿Qué ocurre en Estados Unidos? ¿No? Entonces, él está abordando también esos temas en los poemas. Hace una crítica a la marginalidad, ¿no? Hace una crítica a toda esta sociedad. Por esa parte muy poco se conoce. En esos momentos ya estoy enamorado de Mercedes y vuelvo a España a casarme con ella. Cuando me caso ya se ha dado el golpe militar de Velasco Alvarado en octubre de 1968 y me meto a trabajar con Velasco. Nicomedes se había enamorado de Mercedes, de Chedes. Mercedes es la hermana que sigue a mi madre. Se habían enamorado y en secreto se carteaban y todo esto y nadie sabía. Y el año siguiente él había ido dispuesto a pedir la mano y a casarse con Mercedes. Pero esto solamente lo sabían mis padres, había sido un secreto para toda la familia. Entonces cuando llega Nicomedes, habla con los abuelos, les pide la mano, todo, oh, sorpresa, sorpresa, sorpresa. Es la siguiente vez que vi a Nicomedes. En 1974 regresa a Cuba y empieza a viajar por todo el continente. En el mismo año, el proceso revolucionario en el Perú se va deteriorando rápidamente, lo que termina con el desaforo de Velasco Alvarado. En septiembre de 1980, viaja a Madrid junto con su esposa Mercedes Castillo y sus dos hijos, Pedro y Luis Enrique, donde inician una nueva vida. En Madrid, la vida le resulta muy activa y reconfortante. Los niños ingresan muy rápidamente al colegio y se adaptan con facilidad al nuevo ambiente. Sin embargo, conseguir el trabajo que llegara a satisfacer sus expectativas y le garantizara estabilidad económica no era tarea sencilla en España. En México hay un montón de gente que han seguido la trayectoria de Muerte en el Ring, traducido al inglés en Estados Unidos. Mi poesía hacía falta aquí, una poesía que tiene un montón de elementos esclarecedores sobre problemáticas caribeñas y mesoamericanas. América Latina. Mi cuate, mi socio, mi hermano, parcero, camarado, compañero, mi pata, mijito, paisano. He aquí mis vecinos, he aquí mis hermanos. Logré que en Radio Exterior de España, en sus emisiones para América, se incluyeran lenguas indígenas, y todas las semanas, al final de los programas del día lunes, emitimos un resumen sobre algún tema importante en lengua quechua, que tengo un traductor aquí en quechua y otro en lengua guaraní. Radio Exterior de España en aquella época emitía en inglés, francés, árabe, ruso, alemán y sefardí. Y Nicomedes, con su potencia de explicación, me demostró la importancia de estas dos lenguas americanas. Nicomedes estaba tan entusiasmado con el proyecto que incluso fue el que se encargó de localizar en Madrid a personas que hablaran en esta lengua
para que tradujeran los textos en español, de español al quechua y al guaraní. Y estas emisiones estuvieron en antena para América, pues yo creo que fue desde 1989 hasta 1993. Él era un hombre absolutamente riguroso, meticuloso en las investigaciones, le apasionaba ese tipo de conocimientos, de las raíces incluso antropológicas de los pueblos indígenas. Era, por supuesto, un grandísimo poeta, cantautor, y él llega allí con toda su humanidad. Era un señor grandote, con una voz estentoria que se oía al fondo de la redacción, siempre con alguna gracia, siempre dispuesto a coger una guitarra y a cantar, a leer, a hacer poesía. Era un hombre que sabía de libros, sobre todo de libros que tenían que ver con Iberoamérica, con Latinoamérica. Era un hombre que lo sabía todo, casi todo. Además tenía un olfato especial. Sabía qué libros eran buenos, qué libros eran malos, dónde tenía que ir a hablar con un autor, con qué autor tenía que hablar y con qué autor era perder el tiempo a hablar con él. Como digo, era un hombre de una sensibilidad especial en este sentido. Era un hombre además que él hacía literatura también cuando hablaba en la radio, y en eso fue un lujo. Y era un hombre muy responsable. Cuando él decía que hacía una cosa, la hacía y la llevaba el día y a la hora que había dicho que lo tenía que llevar. Cosa que desgraciadamente en esta profesión no es una cosa que abunde demasiado. Él adoraba todo lo que tenía que ver con el folclore latinoamericano, con el folclore sobre todo de Perú, de toda la zona andina. Y sobre todo él tuvo una cosa muy bonita, que él siempre tuvo una militancia, su militancia de la negritud como una parte de la cultura latinoamericana. Yo creo que eso es una cosa muy interesante y que además siempre lo dejaba patente. Eso quedaba siempre bastante claro y bastante evidente en casi todos sus trabajos, en casi todas sus cosas. Huellas. Huellas. A la muerte no le temas, aunque pase por la calle. Sin la voluntad de Dios, la muerte no mata a nadie. El 20 de junio de 1988, Nicomedes era sometido a una larga intervención quirúrgica en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Le habían encontrado un cáncer en el pulmón izquierdo. La operación, que implicó se le extirpara un tumor, fue considerada exitosa por los médicos. Después de un breve periodo de convalecencia, Nicomedes se reincorpora a su trabajo en la radio y reanuda sus múltiples actividades. En diciembre de 1991 se produjo una complicación en su cuadro clínico que los médicos no pudieron resolver. Así, el 5 de febrero de 1992, la muerte, a la que tanto había escrito, declamado y cantado, nos arrancó a ese personaje que reunía cualidades excepcionales, el más representativo poeta popular, decimista y folclorista afroperuano de todos los tiempos. Creo que durante mi juventud, en 30 años, de los años 40 a los años 70, hice todo lo que pude, grabé más de 20 discos de larga duración y me siento contento de haber abierto alguna vía, pero creo que ya vienen nuevas generaciones con renovados bríos y con una visión más actual del folclore peruano, y hay que darles paso a ellos y apoyarlos en todo. Nicomedes Santa Cruz significa para el pueblo peruano una persona que puso, si podemos decir las palabras en blanco y negro, el aporte del afro en sus décimas, en sus poemas, mencionaba todo el sacrificio que hizo el pueblo peruano desde
que los trajeron en condiciones infrahumanas de esclavitud. Yo creo que hay dos razones por las que Nicomedes es importante. Una de las razones es por el trabajo que hizo poético, por el trabajo de la décima, a pesar de que mucha gente no lo quiera reconocer y muchos intelectuales lo segreguen de los libros importantes. En la otra parte, yo creo que el trabajo va muy ligado, en este caso, a lo de Victoria. Yo creo que Victoria y Nicomedes Santa Cruz, lo más importante que han hecho ellos, aparte de sus obras, creo que lo más importante es que le han permitido a un grupo humano poder hablar en voz alta. Eso no sucedía antes. Nicomedes significa para el folclore costeño o para la décima en el Perú, el hombre que la rescata, la vuelve a poner en vigencia a través de sus presentaciones en radio al lado de Fiesta Criolla y a través también de las décimas que siguió escribiendo y que fueron editadas en algún momento. Su obra cada vez puede encontrarse en más bibliotecas a nivel mundial. Recientemente hemos aportado más material a la Biblioteca Hispánica de Madrid y hace muy poco hemos llegado a un acuerdo con el Instituto Cervantes para surtir de material a sus bibliotecas en los centros Cervantes de Londres, El Cairo, Viena, Chicago, Budapest, Nápoles, Toulouse, Sao Paulo, Nueva York, Praga y Bruselas. Nicomedes fue un artista popular que borró las fronteras del arte popular con el arte culto. Yo creo que él nos regaló cosas inolvidables y lo definiría finalmente como un creador popular, ¿no? Un hombre culto que también borró la frontera entre ser trabajador manual y trabajador intelectual, porque él era las dos cosas. No podía hacer una reja o componer una cerrajería como inventar una décima. Nicomedes era un educador en la cotidianidad. ¿Por qué? Porque cada semana sacaba 2 artículos en el diario La Crónica o en El Expreso. Y esos artículos eran orientando a la educación, orientando a que tengamos un Perú diferente. Y el Perú debería de tener un reconocimiento mayor. Yo he propuesto que la calle donde él nació se le ponga el nombre de Nicomedes Santa Cruz, ¿no? En el Perú se conoce como el decimista y el poeta popular, pero afuera, obviamente en el extranjero, en Estados Unidos, curiosamente uno revisa a veces sílabos de curso y está ahí como parte del temario, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿y dónde está acá Nicomedes en alguna universidad? Yo creo que es el único escritor, poeta peruano que tuvo una acogida en que sus libros se agotaban en ediciones de miles de ejemplares muy rápidamente. Eso muy difícilmente ni en Perú ni en otros países de América Latina lo consigue un poeta. Qué suerte, qué fortuna tuvo Perú de haber dado un personaje con una capacidad creativa tan grande en diferentes géneros para enriquecimiento de la sociedad, para enriquecimiento de América Latina, para enriquecimiento de la humanidad. Y su mayor aporte de Nicomedes Santa Cruz es afirmar la nueva conciencia de la negritud dentro de las letras peruanas, ¿no? Muchas agrupaciones afroperuanas consideran a Nicomedes como una figura clave en la reivindicación de su cultura y la valoración del sujeto afroperuano. Más allá de su trabajo como poeta, periodista, ¿no? Ensayista. Nicomedes no era un hombre sencillo, así, no, era un hombre que reclamaba su espacio y se lo ganaba con su sola actitud, con su voz maravillosa, con su presencia, con sus actuaciones después en televisión en Danzas y Canciones del Perú, en el que él era un espectáculo.
un presentador de superlujo que podía o cantar o bailar o recitar o presentar o improvisar. Ese es Nicomedes Santa Cruz. Mira, todos tenemos un final, que es el comienzo de otra historia igual. Mira, todos tenemos, sí. Mira, todos tenemos